acá tenemos este circuito que hay que resolver aplicando la ley de Ohm. Tenemos que averiguar todas las magnitudes eléctricas, o sea, todas las corrientes, todas las tensiones y todas las potencias. En este caso tenemos una batería conectada a 3 resistencias. La batería mide 12 voltios y todas las resistencias son iguales a 1000 ohm, o sea, 1 kilo ohm. Comenzamos analizando la batería. Vemos que está conectada al punto A, el polo positivo, y al punto B, el polo negativo. Por lo tanto, puedo decir que la tensión en el punto AB es igual a la tensión de la batería. Como la resistencia R1 está conectada a esos puntos, también puedo decir que la tensión en R1 es igual a 12 voltios. Esto implica que si yo recurro a la ley de Ohm, en donde la corriente es proporcional a la tensión y la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, recurro a esa fórmula y la aplico a la corriente que circula por R1, voy a tener lo siguiente: que la corriente que circula por R1 es igual a la tensión AB sobre la resistencia R1. Reemplazando, tengo que 12 voltios sobre 1000 ohm me da 0,012 amperes. Este valor es la corriente que circula por R1. A continuación voy a tomar esta parte del circuito y la voy a analizar. Aquí tengo que sacar la resistencia total de estas dos, por lo tanto me va a quedar este circuito. Este circuito, si bien no es igual a este, pero es equivalente. Eso significa este símbolo, que este circuito es equivalente a este. Entonces, R total 1 es igual a la suma de R2 más R3. ¿Por qué a la suma? Porque acá estoy viendo que circula por este camino una sola corriente. Entonces, 1 kilo ohm de R2 más 1 kilo ohm de R3 me da 2 kilo ohm. Con este valor de R total 1, yo puedo calcular la corriente que circula por acá, que va a ser la misma que circula por acá, porque tengo el valor de la tensión A y B. Entonces, volviendo a la ley de Ohm, pero aplicada a R total 1, puedo decir que la corriente que circula por R total 1 es igual a la tensión AB sobre la resistencia total 1. 12 voltios dividido 2000 ohm me da un total de 0,06 amperes. Con el valor de la corriente que circula por R1 y la tensión que hay en R1, yo puedo calcular la potencia que hay en R1. Acá me dice que la potencia de R1 es igual a la corriente R1 por la tensión R1. 0,012 amperes por la tensión en R1, 12 voltios, me da 0,144 vatios. Ahora bien, la potencia en R2 sería la corriente que circula por R2 por la tensión en R2. Yo no tengo la tensión en R2, pero hace rato calculé la IR total 1, que era la corriente que circula por acá, y esa es la corriente que circula por R2. Por lo tanto, IR2 es igual a IR total 1 y es igual a 0,06 amperes. Pero no tengo la tensión. Bueno, vuelvo a aplicar la ley de Ohm, pero en esta forma no me sirve porque yo no tengo como dato la tensión, pero sí tengo la corriente y la resistencia. Por lo tanto, despejo la tensión. Me queda esta fórmula que también es la ley de Ohm y es una forma general, la cual la voy a aplicar a la resistencia R2. Entonces, la tensión en R2, que es lo que me hace falta acá, es igual a la corriente que circula por R2 por R2. Entonces, 0,06 corriente en R2. 1000 ohm
R2. Eso me da una tensión en R2 de 6 voltios. Ahora sí yo puedo calcular la potencia en R2. Entonces, 0,06 amperes por 6 voltios. Eso me da una potencia de 0,036 vatios. Pasa lo mismo con la potencia en R3. Tengo la corriente IR3, que es la corriente que calculé como IR total 1 y es 0,06 amperes. Pero me está faltando la tensión en R3. Bueno, recurro a la misma fórmula de hace rato y calculo la tensión en R3, que me da aproximadamente 6 voltios. 0,06 amperes por ohm, 6 voltios. Entonces, ahora puedo calcular la potencia en R3. 6 voltios de tensión en R3 por 0,006. La corriente en R3 me da 0,36 vatios, que es la misma que la potencia en R2. Bien. Bueno, aquí estoy calculando la corriente total. ¿Por qué? Porque yo había calculado esta corriente que circulaba por R1, que era esta. Había calculado esta corriente que circula por R2 y R3, ¿sí? Que es esta. Pero nunca había calculado la corriente que circula por acá. Y observen una cosa. Tengo el nodo A, el nodo B. Y todo camino que una al nodo A con el nodo B se llama rama. Y por cada rama va a circular una corriente. Entonces yo tengo acá un camino, una corriente, otro camino, otra corriente, otro camino, otra corriente. Tengo 3 corrientes. Entonces me está faltando esta corriente. ¿Cómo calculamos esa corriente? Acá está el procedimiento. Resulta que la I total, yo la llamé así, es igual a la tensión de la batería sobre la resistencia total. Implica que yo voy a tener que calcular la resistencia total. Para calcular la resistencia total, tengo que ir dibujando el circuito e ir agrupando las resistencias. En este caso, R total 1 es la serie que tenía de R2 y R3. Me queda este circuito. Y acá estoy viendo que por acá circula una corriente, por acá otra. R1 está en paralelo con el R total 1, por lo tanto, R total, que es la que reemplaza estas dos, va a ser igual a R1 paralelo de R total 1. R1 vale un K y R total 1 2K. O sea que el paralelo de un K y 2K, aplicando la fórmula que ya sabemos, me da un total de 666,6666 ohm. Bien, con el R total, yo tengo acá, tengo la tensión de la batería 12 voltios sobre 666,66 ohm, eso me da 0,018 amperes. Entonces allí yo ya tengo calculado todas las magnitudes. Voy a tener una batería de 12 voltios y voy a ir a comprar al comercio una resistencia de 1K al 5% y 1/4 de vatio. ¿Qué significa 1/4 de vatio? Significa que cuando yo calcule R1, la potencia de R1, perdón, me dio como resultado 0,144 vatios. 0,144 vatios. Yo acá les puse que 1/4 de vatio es igual a 0,250 vatios. ¿Sí? O sea que es un valor comercial, 1/4 de vatio, y la potencia es 0,250 vatios, que es mayor a 0,144 vatios. Significa que yo estoy comprando una resistencia que soporta más potencia de lo que yo he calculado.
En cambio, en R2 y en R3 tengo que comprar una resistencia de 1 kilo al 5% de tolerancia y de 1/8 de vatio. 1/8 de vatio es 0,125 vatios. Y esta potencia de esta resistencia es mayor a los 0,036 vatios que yo calculé en el circuito. Siempre la resistencia que yo compro tiene que ser de una potencia mayor a la calculada. Lo mismo pasa con R. 1 kilo al 5% de tolerancia y 1/8 de vatio. También tienen que observar lo siguiente. Aquí cuando me dio la tensión en R2, me dio 6 voltios. Y en R3 me dio 6 voltios. Si yo sumo las dos tensiones, me tienen que dar la tensión AB. Y 6 más 6 es 12. ¿Y cuánto mide AB? Y AB dijimos al principio que es la tensión de la batería y es 12 voltios. La corriente también tiene una característica especial. Si yo tengo, ¿dónde está? La I total de 0,18 amperes y tengo la corriente que viene por acá, y la corriente que viene por acá sería IR1 0,012 amperes. Y la otra corriente que circula por la otra rama la llamamos IR2 0,06 amperes. Entonces, si sumo la IR1 0,012 amperes más la IR2 0,006 amperes, me da un total de 0,018 amperes, o sea, mi corriente total. Para tener en cuenta eso. En la parte derecha tenemos el esquema eléctrico del circuito práctico que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, vamos a realizar la medición de la batería conectando el voltímetro a la misma. A continuación, vamos a conectar el voltímetro con la batería conectada al circuito. Esta tensión es la tensión en R1 y de la batería. Luego, conectamos el voltímetro para medir la tensión en R2. A continuación, vamos a conectar el voltímetro en la resistencia R3 para medir la tensión en R3. A continuación, conectamos el amperímetro para medir la I total. La punta roja al positivo de la batería y la punta negra al circuito. Bien, procedemos a desoldar, abrir el circuito porque necesitamos conectar el amperímetro para medir la IR2 y en consecuencia también conectar la punta roja del amperímetro a la unión de la batería, del positivo de la batería con la resistencia R1 y la punta negra al resto del circuito. Luego vamos a conectar el amperímetro para medir la corriente que circula por R1. Para ello tengo que conectar la punta roja del amperímetro al positivo de la batería y a la resistencia R2. Y la punta negra del amperímetro a R1.
En todas estas mediciones, el amperímetro siempre está en serie. Ahora vamos a comparar los valores obtenidos en la práctica con los valores obtenidos teóricamente. Vemos que hay una diferencia, pero no es tanta. La diferencia está centralmente en que los valores de los componentes en la práctica difieren de los valores en la teoría. Por ejemplo, las resistencias son todas de 1000 ohm y acá vemos que las resistencias no son todas iguales. La R1 es 983, R2 986, R3 978 y la batería es de 13,6 voltios, no de 12 voltios como dijimos en la práctica. A raíz de ello, las corrientes y las tensiones van a variar. De cualquier manera, las leyes se tienen que respetar, así que esa variación es mínima. Ahora vamos a comparar los valores obtenidos en la práctica de ayer con los valores obtenidos con el simulador. Pero aquí yo le puse los valores reales de los componentes. Entonces, vamos con play. Con respecto a las tensiones, obtenemos en R1 una tensión de 13,6 voltios. Acá coincide. En R2 6,8 voltios, cuando acá yo mido 6,7. En R3 6,7 voltios, acá coincide. Vamos a las corrientes. La corriente total es de 20,7 mA, acá también, en la práctica. La corriente que circula por R2 es de 6,9 mA, en la práctica tenemos 6,8 mA. Y la corriente que circula por R1 es de 13,8 mA y en la práctica obtenemos 13,9 mA. Entonces, si yo voy a manejar valores reales de los componentes, el simulador se asemeja bastante a los valores obtenidos en la práctica. Desde luego que puedo utilizar el simulador para saber lo que va a pasar en el circuito en la práctica, pero también es cierto que tengo que saber las leyes electrónicas y todas las magnitudes eléctricas.